Cordial saludo, queridos estudiantes. Mi nombre es Juan Rodríguez, como aparece acá en número de cédula. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y estoy viendo la materia de Física Electrónica del curso y pues por ende vamos a trabajar los conceptos fundamentales que nos pide pues la guía y básicamente lo que vamos a trabajar en la unidad, ¿no? Entonces, pues prácticamente física electrónica, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, mi nombre, el tutor, Edgar Ley Moreno, y el nombre del curso y el grupo. Y básicamente, pues los conceptos básicos que vamos a trabajar, carga eléctrica. Dice que en la física moderna la carga eléctrica es la propiedad intrínseca de la materia responsable de producir las interacciones electroestáticas. Y en la actualidad no se sabe qué es o por qué se origina dicha carga. Lo que sí se conoce es que la materia ordinaria se compone de átomos y estos a su vez se componen de otras partículas llamadas protones, átomos y protones, y electrones. Para protones su símbolo es P más y electrones E menos. Los primeros se encuentran en lo que se denomina núcleo del átomo y los segundos en los que se denomina corteza, girando a un entorno del núcleo. Dado que se encuentran en la periferia, estos se fugan o se pierden o se ingresan o se ganan con facilidad. Al igual que existen dos tipos de electrización, que es atractiva y repulsiva, existen otros dos tipos que es carga positiva y negativa. Los electrones poseen una carga negativa, dos electrones, y los protones positiva, o sea, electrones negativa y protones positiva, ¿sí? Para tener claro eso. Eh, Aunque son idénticas en un valor absoluto, Robert Millikan en 1909 pudo medir un valor de dicha carga, simbolizando que la letra E, estableciendo que E significa 1602 a 10 a la menos 9 columbios, ¿sí? Eso es como la magnitud o simplificado pues numéricamente, si se puede decir. Y propiedades de la carga eléctrica, pues dado que la materia se compone de protones y electrones, como dijimos anteriormente, su carga es E y podemos decir que la carga eléctrica es una magnitud cuantizada o lo que es mismo la carga eléctrica de cualquier cuerpo es siempre un múltiplo de valor de E. En cualquier caso, la carga eléctrica o de un cuerpo se dice que es negativa cuando tiene más electrones que protones, positiva pues cuando tiene electrones más que protones, ¿sí? Neutra pues cuando tiene igual de electrones y protones, pues los dos lados, básicamente pues un concepto básico. Y la corriente eléctrica, vamos a hablar de la corriente eléctrica. Y simplemente pues existen dos tipos de corriente eléctrica. Una que es continua, la continua pues la que va siempre ir a un solo sentido, si se puede decir, y la alterna la que va a ir a diferentes sentidos. No diferentes sentidos, pero va a cambiar de forma periódica, digamos, puede pasar de positivo a negativo o viceversa. La corriente continua por lo general siempre sale positivo y ingresa positivo y sale negativo, nunca cambia pues su sentido y por eso es que es corriente continua. La corriente alterna pues como dice la palabra siempre va a variar dependiendo de la corriente que pues tenga. Y la corriente continua se expresa como CC y la corriente alterna se expresa como CA. Tensión a voltaje. El concepto de voltaje se puede explicar haciendo una analogía con un circuito hidráulico. La diferencia de tensión se puede asociar con la diferencia de presión que se genera en una tubería cerrada llena de líquidos con extremos colocados de diferentes alturas. La tensión entre dos puntos del circuito eléctrico corresponde a la diferencia de presión entre dos puntos del circuito hidráulico.
La diferencia de potencial entre los polos del generador eléctrico se puede ver la diferencia de presión de los tanques del circuito hidráulico análogo. El equivalente de la disipación de energía eléctrica sería como una consecuencia del razonamiento del líquido con las paredes internas de la tubería. Finalmente, la intensidad de la corriente eléctrica que fluye en el conductor se puede poner en analogía con un caudal de líquido en el tubo. En esta analogía, el flujo del agua puede fluir desde un punto de alta presión o un punto de baja presión. Siempre se va a medir así pues el tipo del tema de voltaje. De la misma manera, las cargas que se mueven entre dos puntos con diferente potencial constituyen una corriente eléctrica. Acá es pues como generalizando que las cargas que se mueven entre dos puntos, o sea, se miden entre dos puntos con diferentes potencial, constituyen una corriente eléctrica. ¿Sí? O sea, puede ser positivo o negativo. El voltaje en un campo eléctrico estático. El voltaje eléctrico a través de un camino se define como la cantidad de trabajo por unidad de carga desarrollado por el campo eléctrico para mover una carga eléctrica. Dado que el campo es un conservador en condiciones estacionarias, admite potencial y por lo tanto el integral de la línea del campo eléctrico depende solo de los extremos de integración. En este caso, el voltaje es igual a la diferencia del potencial. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica es un parámetro que indica la cantidad de energía eléctrica transferida de una fuente generadora de un elemento consumidor por una unidad de tiempo. Básicamente puedo decir que puedo tener básicamente se puede decir que es la conversión es la energía por unidad de tiempo. O sea, digamos, cuánto, digamos, un bombillo puede recibir de energía de potencia eléctrica y cuánto puede consumir, o un computador. Quiere decir, es básicamente esa es la potencia eléctrica, digamos, cada elemento pues mm, posee o puede tener una potencia eléctrica diferente, ¿sí? Un bombillo pues como dice ahí tiene la capacidad de generar energía pero va consumiendo una potencia eléctrica, lo mismo que un televisor, lo mismo que no sé una nevera, ¿sí? Y por segundo, ¿sí? Entonces pues es como la medición que se hace ahí, lo que quiere decir ahí cuando dice que la potencia eléctrica es un parámetro que indica la cantidad de energía, ¿sí? Transferida de una fuente generadora a un elemento consumidor. Un elemento consumidor, lo que dije antes, un bombillo, ¿sí? O a una unidad de tiempo. En nuestro hogar determina la cantidad de aparatos electrónicos que podemos conectar a la red. De manera simultánea, calcular la potencia eléctrica que se necesita para un hogar o una empresa permitiría saber la cantidad de energía es necesario contratar, lo que contribuiría a reducir la factura de la luz o cuántos dispositivos pueden estar conectados a la vez. Entonces, pues es como una medición también que se hace cuando, pues, uno recibe los residuos de la luz y todo este tema, pues ahí va cuánto se consume por kilobyte, si no estoy mal, por kilovatio. Entonces, pues, eso es una manera como de verificar eso. Entonces, pues, básicamente es como el concepto básico de la potencia eléctrica. Preguntas problematizadoras. En el análisis de C, ¿por qué es necesario que la tensión tenga signos? Dice la pregunta. Esto debido a que, como siempre, la corriente circula desde un punto mayor potencial eléctrico hasta un punto menor potencial eléctrico. Al invertir las polaridades, las corrientes invertirán sus sentidos. Es necesario que la tensión tenga signos ya sea positivo o negativo, o sea, para diferenciarlos, para conocer la diferencia en cuanto a polaridad de tensión de referencia. O sea, siempre pues tiene que tener primeramente positivo y negativo de la corriente. Por lo general, como dije anteriormente,
y siempre empieza de positivo y sale negativo. Y la invertida pues empieza negativo, sale positivo. Esto con el fin de proteger los componentes eléctricos, ya que si se invierte la corriente puede dañarse, ¿sí? Entonces pues toca tener claro eso. ¿Qué pasa con las direcciones de las corrientes si se invierte la polaridad de la fuente? Y las corrientes incluso pueden modificar su magnitud, ¿sí? O sea, es modificable las corrientes, además de invertir su sentido si el circuito contiene elementos no lineales, ¿sí? Entonces se puede volver una corriente continua, una corriente alterna, o el otro sentido puede ir de negativo a positivo, ¿sí? Pues básicamente pues todo eso, las baterías también cuando tenemos eso, esos signos positivos y negativos significan algo y, y siempre pues hay un porqué de las cosas y básicamente pues esta es mi presentación, no siendo más, que tengan una excelente noche, que estén muy bien. Este es el fin de la presentación, que estén muy bien.